Bienvenidos a Loco Rabia Podcast. En este episodio hablaremos de Rodi Snom, la novela gráfica del autor nacido en Palma de Mallorca, España, Francisco Torres Linhart, que hemos publicado en este mes de marzo de 2024. No es el primer libro de Linhart que lleva el sello de Loco Rabia, porque en 2016 habíamos editado Del otro lado y otras historias, que actualmente se puede conseguir en tiendas especializadas y que incluía varios trabajos suyos, entre ellos la historia que le da el título al libro, Del otro lado, donde el autor español nos mostraba un más allá muy particular, una especie de lugar donde van a parar los muertos, pero en ese extraño mundo, personajes como Picasso, Lenin, Einstein, John Lennon, Elvis Presley, tratan de encontrar un significado a su existencia en ese mundo donde no existen sentimientos, ni deseos ni anhelos, y donde las normas morales han dejado de tener sentido. Rodi Snom está muy lejos en cuanto a temática de ese primer libro. Y a diferencia de aquel, Rodi Snom sí ha tenido edición en España, cuyas primeras críticas, como está sucediendo en Argentina, son excelentes. Algo en común que tienen estos dos libros es que han contado con el apoyo del Instituto de Estudios Baleáricos, que respalda a los autores y a sus obras con el fin de exportar culturalmente sus producciones. Pero para hablar de Rodi Snom y contarles de qué se trata, nos gustaría primero que conozcan más a la persona y artista detrás de la obra. Francisco Torres Linhart, desde Barcelona, donde reside actualmente, nos hablará de su vida y también de su libro. Y si hay que elegir por dónde arrancar, lo mejor es siempre hacerlo desde el principio. Yo dibujo desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdos yo estaba dibujando. Yo era de los niños que prefería quedarse en casa antes que salir a jugar. Y no, eso no significa que yo fuera un niño marginado, un niño, digamos, que tuviera una infancia difícil, todo lo contrario. Pero yo me sentía más cómodo en casa, me sentía más yo cuando me quedaba dibujando y me encantaba dibujar. Es cierto que en aquella época también tenía un amigo que iba a la escuela conmigo, Joan Frau, que también era un aficionado al dibujo y quedábamos para dibujar juntos y lo pasábamos bien. Y él llegó a ser dibujante de cómics, llegó a publicar alguna cosa, pero luego lo dejó. De hecho, hay una historia en Del otro lado y otras historias. La historia Vidas Inmóviles, el guión es entre medias entre él y yo. Nacido en 1968 en Palma, la ciudad capital de la isla de Mallorca y de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, tienen sus primeras referencias en el campo de la ilustración, no a artistas de la historieta. Mis referentes artísticos cuando yo era niño, yo quería ser pintor en principio, no quería ser dibujante de cómics. Entonces mis referentes eran los grandes pintores de la historia, eran Velázquez, era Goya, era Caravaggio, y reproducía sus cuadros en folios y a lápiz, pero me encantaba dedicarme a ello. Pero un día, un día mi madre tenía la, digamos, sana costumbre de que cuando estábamos enfermos nosotros teníamos que coger un autobús, porque vivíamos en un barrio alejado del centro, teníamos que coger un autobús estando enfermos para ir a ver al médico. Entonces mi madre lo que hacía era que nos compraba un regalito, algo pequeño. Y aquel día, después de ir al médico, me llevó a unos grandes almacenes donde yo vi un libro que me llamó poderosamente la atención, que era Aterrizaje en la Luna de Hergé, de las aventuras de Tintín. Aquel libro me cambió la vida porque yo alucinaba, lo leía, lo volvía a leer, me encantaba aquel libro y entonces digamos que yo pensé, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero dedicarme en mi vida. Y a partir de ahí mis referentes dejaron de ser Velázquez o Goya y pasaron a ser Hergé, pasó a ser Uderzo, el creador de Asterix, pasó a ser Franklin, el creador de Spirou. Estos fueron mis referentes entonces. En cuanto a la formación, después de estudiar los estudios básicos, lo que se llamaba EGB aquí en España, yo tenía claro que quería dedicarme a algo artístico, pero como vivía en una isla, vivía en Mallorca, no había más opción que ir a lo que le llamaban la Escuela de Artes y Oficios.
Estuve allí 3 años y allí la verdad es que pocas cosas aprendí, algo de dibujo técnico, algo de perspectiva, pero lo demás yo ya lo traía aprendido de casa porque había estado dibujando desde niño, como te digo. En la Escuela de Artes y Oficios me dijeron, tú tienes que irte a Barcelona y tienes que ir a Bellas Artes, pero era algo que yo no me podía permitir, ni mi familia podía permitirse, con lo cual aquello quedó en nada. Lo mejor de aquellos años, conocer gente que se quería dedicar a lo mismo que yo y empezar a hacer algunos fanzines, que fue, digamos, mi primera experiencia publicando cosas. Los primeros pasos de Francisco Torres Linhart tuvieron lugar en un espacio de publicación mítico en España. Con casi 1 año y medio de vida, la revista El Víbora ha supuesto un curioso empeño editorial guiado por José María Berenguer. Ha recogido a una generación ya legendaria de dibujantes y guionistas de los llamados marginales, nombres como Nazario, Mariscal, Gallardo, Mediavilla, Max, Sonliu, Cesepe o Pamies, que hasta ahora habían tenido serios problemas para dar salida a sus trabajos. El Víbora les ha dado una vía segura y regular para ello. Además, el Víbora cuenta con... Yo empecé a publicar de manera profesional la revista El Víbora. Fue la primera cosa profesional que yo hice, y entonces El Víbora en España era la revista más vendida y la más importante. El problema mío y de mucha gente de mi generación es que llegamos tarde, llegamos cuando en la fiesta ya estaban recogiendo las obras. El Víbora entonces ya estaba bajando las ventas y trataban de reconducir su línea editorial, pasando de ser una revista underground, que era lo que a mí me gustaba, a ser una revista, digamos, de carácter erótico, buscando vender por ese lado. A mí me desencantó un poco y busqué otras alternativas. Busqué entonces en la revista Cairo, que era una revista de línea clara, y yo era un dibujante más o menos de línea clara, no tanto como ahora, sino entonces lo era menos, pero... Y me aceptaron una historia, yo estaba muy ilusionado, pero resulta que me aceptaron una historia en el que iba a ser el último número de la revista. Vamos, que la revista desapareció. Entonces empezaron a caer todas las revistas, hubo una crisis importante y digamos que no quedó ni una sola revista en el mercado. Publiqué en algunas revistas que podríamos considerar semiprofesionales, que estaban entre lo que sería un fanzine y lo que sería una revista, pero quiero decir, no, ni cobrabas por ello ni tal, era por el gusto y digamos por amor al arte. Entonces, donde encontré un lugar donde me pagasen por mi trabajo solo fue en el cómic infantil. Estuve en una revista en Cataluña trabajando, la revista Trex Events, que sería 13 Vientos, y a través de esa editorial que publicaba esa revista empecé también a trabajar en la ilustración infantil, ilustración de libros infantiles, y hay que decir que por aquella época el cómic infantil no tenía la consideración que tiene ahora, ni las ventas tampoco. Yo reivindicaba que el cómic infantil era importante dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzos porque los lectores del futuro vendrían de ahí, pero en aquella época las editoriales no me hacían ni puto caso. Entonces, dedicarte al cómic infantil un poco era dedicarte, digamos, estar en la ignorancia absoluta para los que se dedicaban a otro tipo de cómic. Bueno, estuve años haciendo eso. Y también a partir de ahí empecé a publicar en libros de texto, libros de los que se estudian en los colegios. Lo bueno de los libros de texto es que eran aburridos, pero daban un buen dinerito. Y entonces eso me permitía más o menos seguir viviendo y seguir trabajando en ello. Publiqué algunas cosas también en el extranjero, por ejemplo en la revista Dragon Quarterly, publiqué una historia que había publicado en Víbora, la vieron allí y le gustó y la quisieron publicar, volví a publicar un tiempo después. Dragon Quarterly entonces era una revista y ahora es una editorial en Canadá, pero entonces era revista. También en Suiza, en una revista llamada Strabassin, y en Francia en un proyecto muy bonito que se hizo en el año 2000, que se llamó Comics 2000, que se reunieron autores de todos los países de Europa, o no sé si del mundo, no me acuerdo. Bueno, pero eso fue. Ahora sí, momento de enfocarnos en la obra que nos convoca, Rod is Nom, palabras suecas que traducidas al castellano significan
Rojo en la nieve. La idea de Rotiznum viene de varios años atrás. Cuando se produjo, por lo menos en Europa, no sé si en Argentina llegó de la misma manera, pero aquí se produjo el fenómeno de la trilogía Millennium de Stieg Larsson. Aquello fue un boom de ventas, todo el mundo hablaba de ello, y yo me los estuve leyendo y la verdad es que me fascinó. Entonces, cuando terminé esa trilogía, quise seguir leyendo libros el mismo cariz, y entonces se empezaba a hablar de lo que se le llamaba aquí en Europa el Nordic Noir. Nordic Noir eran autores de los países escandinavos haciendo lo que siempre se le había llamado novela negra. Novela negra noir en francés, de ahí lo de Nordic Noir. Pero situando la acción en esos países, en los países escandinavos, lo que significaba frío, lo que significaba nieve, hielo, aislamiento en muchos casos, ¿no? Bueno, pues varios libros de esta temática pues me dieron ganas de hacer algo así. Entonces ese proyecto quedó en mi cabeza y poco a poco iba desarrollando una trama, todo en la cabeza, ¿no? Ni siquiera llegué a hacer pequeños bocetos ni pequeñas escrituras sobre ello. Pero iba planteando una trama, planteando unos personajes y de ahí, digamos, quedó eso siempre como un proyecto de futuro, de algo que haría más adelante. Entonces llegó la pandemia y en los primeros días de confinamiento, que tenías esa sensación de Dios mío, no me dejan salir, estoy atrapado en mi casa, ¿qué puedo hacer? Había gente que empezó a hacer cómics y compartirlos por Instagram o por otras redes sociales, otra gente también hacían canciones y tal. Entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer yo? Y se me ocurrió recuperar esta vieja idea. Lo lógico en aquella entonces hubiera sido hacer algo divertido, algo corto y liviano, ¿no? Porque en aquella época lo que queríamos era divertirnos o ver algo, bueno, algo cachondo y algo rápido también, ¿no? Pero a mí lo que me apetecía era empezar esta historia y de ahí nace Errotis, ¿no? Como explicaba Linhart, el Nordic Noir es un tipo de policial. Para darle contexto al género en el que se encuadra Rotiznum, hablamos con un amigo de la casa y palabra autorizada en la materia, el guionista y escritor uruguayo Rodolfo Santulo. ¿Qué es el policial negro? Bueno, el policial negro vendría a ser la respuesta, por así decir, que se da sobre fines de la década del 20 al policial de enigma, que es el policial clásico, aquel que desarrolla y genera gente como Agatha Christie, Conan Doyle, Chesterton. Bueno, cuando llega la depresión en Estados Unidos, a fines de la década del 20, hay toda una movida de escritores que desde las revistas pulp de aquella época comienzan a escribir un policial que no se centra tanto en el misterio de quién lo hizo, sino en desarrollar las condiciones sociales, políticas y económicas que llevan a que ocurra el crimen. Como diría el propio Raymond Chandler, uno de los grandes gestores del policial negro, se saca el crimen de los salones de los ricos y de las mansiones y se lo lleva a la calle, se lo lleva a los barrios bajos, y el gran cambio probablemente se dé en la figura del detective. En lugar de ser un diletante que se aproxima al crimen mediante la curiosidad y su gran poder deductivo, se transforma en un tipo que camina, patea puertas, rompe cabezas y se come piñazos a mansalva, que va siguiendo un procedimiento mucho más realista para terminar deduciendo qué ocurrió. Y normalmente no importa tanto quién lo hizo, sino por qué lo hizo. Las razones que lo llevaron a cometer el crimen se vuelven fundamentales dentro de lo que es el policial negro. Bueno, sus exponentes más conocidos son muchísimos. Hace un rato mencionaba a Raymond Chandler y primero que nada habría que mencionar a Dashiell Hammett, el creador del Sam Spade y el Continental Op, quien yo creo que sentó las bases de lo que sería el noir. Otro tanto corre para William Riley Burnett, el creador de La Jungla de Asfalto o High Sierra, que es además el creador de un subgénero, digamos, dentro del noir, que es la crook story, es decir, la historia de criminales. Por el lado de Hammett se dieron los relatos de detectives y por el lado de Burnett se dieron los relatos de criminales. Y a partir de ahí podés seguir interminablemente.
Los más clásicos, y Chandler, como decíamos antes, Ross MacDonald, que para mí es uno de los imprescindibles, Chester Himes, Jim Thompson, Charles Williams, Patricia Highsmith, en fin, hay un montón, la verdad, interminable. Lionel White, me da miedo siempre hacer estas listas olvidarme de nombres imprescindibles. Pero bueno, ahí tenemos probablemente los clásicos en tiempo más próximos, Michael Connelly, James Ellroy, Elmore Leonard, James Salis, etc. Y del Nordic Noir, ¿qué nos podés contar, Rodolfo? Bueno, y quizás en sintonía de lo que se venía diciendo, el Nordic Noir es probablemente una nueva reinvención del policial, no el Nordic en particular, sino que el policial se volviera, por así decir, localista o étnico. Sobre fines de los 60, el noir como tal había escapado, sobre todo a raíz de un montón de traducciones y publicaciones de los artistas antes mencionados en otros países, y comenzó a ocurrir que cada país empezó a producir su propia novela negra. Dentro de todos esos países, los nórdicos, una suerte de mancomunión que incluye a Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega, comenzaron a producir sus novelas policiales. Y en particular esto se volvió muy famoso a raíz de varios éxitos puntuales que hicieron, que popularizaron la literatura nórdica en particular, el noir nórdico en particular, dentro de todo los distintos policiales étnicos, por así decir. El nórdico fue económicamente el más rentable y el más popular en traducciones, sobre todo en español. Lo cual además generó un disparo de largada en cuanto a adaptaciones cinematográficas, televisivas, que fueron popularizando uno tras de otro. Las particularidades del noir nórdico, y yo diría de que son, primero que nada, la ubicación geográfica. Suelen ser policiales muy nevados, policiales de aislamiento, donde ocurren los crímenes lejos de la civilización, por así decir. No pasan casi nunca en las grandes ciudades de estos países, sino en zonas alejadas, y que tienen además la peculiaridad de protagonistas acomplejados por traumas que escapan al policial. O son traumas psicológicos o son traumas políticos. Hay una presencia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los nazis muy presentes en esta literatura, cada vez menos porque el tiempo nos va alejando, ¿no?, cronológicamente de esto, pero eso estaba presente, y sobre todo una cuestión política, porque suelen ser países donde se instaló a mediados de los 60 el estado de bienestar, sobre todo por ejemplo en Suecia, donde había un estado presente y que se hacía cargo de la población, y que empieza a mostrar las rajaduras de este sistema y que no todo funciona como te lo presentan, lo cual hace que también haya como una crítica, bueno, muy noir, ¿no?, una crítica muy a lo que socialmente ocurre. Y no es un género nuevo para nada. De hecho, hay una pareja de escritores suecos, Mag Stockwall y Pierre Balou, me van a perdonar aquellos que pronuncian bien el sueco mi pronunciación, que crearon 10 novelas en la década del 60 y principios de los 70, con un personaje que se llama Martin Beck, que es un policía de Estocolmo, y ahí hicieron las bases de lo que sería todo este género, subgénero, como quieran llamarlo. Probablemente nadie igual se compare en fama a Henning Mankell. Mankell y su policía Wallander aparecen a fines de los 80. Mankell siempre dijo que era muy seguidor de esta pareja de escritores a los que les rinde homenaje, y a partir de este personaje el disparo de largada de todo esto, porque sin duda que no hay ninguno más popular que el autor Mankell y que su personaje Wallander. A partir de ahí todo lo que vino después aparece el escritor que se llama Stieg Larsson, que para mí me parece muy menor, pero bueno, genera una saga, una trilogía con un personaje que es la hacker Liz Salander, y hay toda una revigorización del subgénero. Y luego hay autores en Dinamarca, hay autores en Islandia, hay autores en Noruega, como Jon Esbo, que van todos aportando su granito de arena. Lo cual hace que incluso hasta hoy sea un género muy popular. Dentro del noir, el subgénero del noir nórdico es de los más rentables económicamente.
el Nordic Noir más o menos lo he respondido antes. Y digamos que las novelas que me engancharon al género, como he dicho, fue la trilogía Millennium de Stieg Larsson. A partir de ahí conocí a varios autores más buscando información, conocí a John Esbo y conocí a Camilla Lackberg. Concretamente, el momento en el que decidí que quería hacer algo así fue leyendo La princesa de hielo de Camilla Lackberg. Como anécdota te puedo decir que ese momento fue en pleno verano y estando tumbado en la playa, que curiosamente es climáticamente todo lo contrario a lo que se narra en esos libros. Rodney Snow tiene una trama muy bien ideada y desarrollada. Es un libro de más de 230 páginas que, sin embargo, no nació pensado como tal. Sobre el guión y el formato, su autor nos cuenta lo siguiente. De forma natural yo soy de trabajar con un guión trabajado con antelación. Siempre dejando un margen para algún cambio, alguna idea que te viene mientras estás realizando la obra y tal, pero normalmente soy de trabajar sobre un guión más o menos cerrado. Pero como esta idea salió de repente, salió con el tema de la pandemia, yo entonces no tenía escrito el guión. Tenía más o menos pensado lo que sería el desarrollo de la historia y el inicio lo tenía más o menos claro. Así que empecé a trabajar en el inicio y a publicarlo en Instagram. Y mientras iba adelantando el guión de lo que vendría después. Pero ya te digo que fue algo pues excepcional en una situación excepcional como fue la pandemia. El formato, cuando yo empecé ni siquiera me planteaba publicarlo en formato libro. Entonces yo publicaba una viñeta cada día. Recuerdo pensar que era curioso trabajar sin tener en mente la idea de la página, que es una cosa que normalmente siempre lo tenemos en la cabeza. Entonces, como eran viñetas sueltas que se publicaban así, pues no había página. Pero cuando llevaba un tiempo ya, alguna gente me comentó la posibilidad y se empezó a fraguar la idea de que eso se podría convertir en un libro. Entonces estuve montando aquellas viñetas en distintos formatos hasta que este formato en el que finalmente sale el libro, que es de formato apaisado, 2 tiras de 3 viñetas cada una, 6 viñetas por página, vi que más o menos me gustaba, me convencía y entonces a partir de ahí sí que me planteaba las páginas con este formato. Y ya me abocetaba todo y lo preparaba con esta idea, como al final ha salido. En aquella época también cambié el formato en Instagram porque pasé de publicar una viñeta cada día a hacer una publicación semanal, de aquella de que mueves con un dedo y vas viendo las distintas viñetas que conforman la publicación, y hacía unas 9 viñetas cada semana. Me parecía más adecuado porque por mi forma de contar, que yo trabajo bastante con la repetición de un plano fijo, me parecía más adecuado hacerlo así y digamos, creo que se entendía mejor. Las locaciones, el escenario que dibuja Lindhardt nos inserta en ese poblado sueco, en sus bosques, prácticamente sintiendo el clima inhóspito del invierno escandinavo. La pregunta es, ¿conoce Lindhardt personalmente esta geografía donde ubica su historia? No conozco los países escandinavos, no he estado nunca, me gustaría, pero nunca se ha dado la ocasión. Siempre he tenido el sueño de ir a Noruega a ver las ballenas, porque tengo una fascinación enorme por las ballenas, sobre todo desde que hice un cómic infantil que se llamaba La Isla de la Ballena. Pero de momento sigue siendo un sueño. Nunca he tenido la oportunidad de viajar a Noruega ni ver una ballena. Ahora bien, entiendo que tu pregunta se refiere a la ambientación de la obra y eso era algo que me preocupaba bastante porque no quería caer en tópicos de aquello que tenemos en la cabeza de esos países y luego la gente de esos países, los que viven allí, en Noruega, Suecia, lo vieran y dijeron, pero qué imagen de este país está mostrando esta persona.
Así que estuve buscando mucha información y también recorrí muchos lugares de forma virtual con Google Maps, hasta encontrar más o menos los lugares que aparecen en el libro finalmente, que prácticamente todos existen. Eh, es un poco como un director de cine o alguien de la producción de una película que viaja para encontrar los exteriores de una película, ¿no? Yo viajaba a través de Google Maps en busca de los exteriores de lo que sería mi novela. Hay que recordar que todo esto que estábamos hablando era en la pandemia, entonces no se podía viajar. Otro de los aspectos que destaca en Rotisnom son los protagonistas. Las personalidades y psicología de los mismos son puntos altísimos en un libro que no decae jamás. Arne, Anya y cada personaje secundario tiene características únicas, y eso, en la lectura, es una fiesta. Mira, yo siempre me he planteado mi carrera como autor como alguien que sube una escalera, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar haciendo series infantiles en las revistas que te comentaba antes, al principio me planteaba mucho el argumento y la estructura de la historia. Después aprendí que era muy importante la forma de contar las cosas, no lo que contabas, sino cómo lo contabas, ¿no? Las elipsis, los silencios, los vacíos. Pero hubo un momento en el que me di cuenta de que no me estaba ocupando de desarrollar los personajes, las personalidades de los personajes. Era algo que hasta entonces no me había importado, entonces me di cuenta de que era un error tremendo. Así que había que subir otro escalón, otro peldaño. Desde entonces es algo que me ocupa y que me preocupa, aunque también te debo decir que es una parte del proceso de creación que me divierte bastante. Hay técnicas que se aprenden en cursos de guión, el tipo, pues, hacerle una entrevista ficticia a tus personajes para ir definiéndoles unas características determinadas, una personalidad, o ir conociéndoles un poco mejor. Y lo que yo supongo que hacemos todos los que contamos historias en cualquier tipo de formato es fijarte mucho en la gente que tienes a tu alrededor. Yo muchas veces, pues cuando conozco a alguien un poco peculiar, no puedo evitar pensar, este va a salir en mi próxima obra, está claro. Hablamos del género al que pertenece, a la recreación de los paisajes, el desarrollo de los personajes, pero seguramente quienes dibujan quieren saber también sobre la técnica y elementos utilizados. Detalles técnicos básicamente, mira, en Rotisnom utilizo básicamente el lápiz. En un principio hago las viñetas en un lápiz, digamos, a sucio, y luego hago una segunda versión en limpio, usando un lápiz blando para las líneas y otro duro para sombras. Después este trabajo se va al escáner y va a la computadora, allí le doy color, monto los globos, los textos o capas superiores con detalles, como por ejemplo en este libro la nieve. En este sentido yo sigo siendo un dibujante tradicional. Sigo trabajando a lápiz sobre papel, no descarto en un futuro trabajar de una forma más digital, pero ahora mismo me resulta imposible. Tengo que sentir el papel bajo mis manos, es la única forma en la que yo me sienta cómodo. En Rotisnom, desde los matices que plasman la atmósfera, la psicología de los personajes y la enmarañada trama, el autor nos conduce por un camino sin retorno, que nos obligará a no soltar el libro hasta cerrar todos los cabos sueltos. Arne Gunnarsson, un experimentado inspector de seguros, llega a la pequeña aldea sueca de Karlsbacka para investigar la muerte de Jacob, uno de sus habitantes, cuyo cadáver fue encontrado desfigurado y sin manos. Allí deberá hacer su investigación acompañado de la única oficial de policía del lugar, la enigmática Anya. El momento en el que ocurre el asesinato encontró a todos los vecinos del pueblo reunidos en un mismo lugar. ¿Quién pudo hacerlo y por qué? La policía local no ha podido resolver el misterio. ¿Podrá Arne, mientras trata de determinar si corresponde o no pagar el seguro de Jacob? Secretos y enigmas propios del lugar, creencias locales y muchos obstáculos más se interpondrán en su camino, principalmente su pasado. Un Nordic Noir con todas las letras en forma de novela gráfica. A mí me gusta mucho trabajar en un género determinado justamente por la idea de asumir el género y luego poder darle la vuelta, ¿no? Al tener cada género su propia idiosincrasia, sus normas, sus lugares comunes, puedes jugar con ellos y retorcerlos. En concreto, mi próxima novela gráfica va a ser de ciencia ficción. Ahora mismo estoy en 3 proyectos diferentes. Me gusta trabajar en más de un proyecto a la vez porque si te atascas en uno, pasas a otro y te ayuda a ver las cosas del
proyecto en el que te has atascado con otra perspectiva, ¿no? Ahora estoy haciendo mi nueva novela gráfica, que como te he dicho antes será de ciencia ficción. También estoy trabajando en un cómic, digamos, infantil juvenil, y preparando una nueva cosa para publicar en Instagram. Pienso que quiero utilizar Instagram un poco como un laboratorio de ideas. Hacer cosas que normalmente no haría en formato libro y experimentar formas diferentes de contar las historias. Más concretamente en Instagram ahora lo que voy a hacer va a ser la adaptación de una obra clásica, que posiblemente es una de las obras que más veces se ha versionado de la historia, pero no os puedo contar más. Roddy Snom marca además el retorno de Francisco Torres Linhart a la historieta. Su alejamiento se debió a un hecho trágico y doloroso en su vida, y su arte, sin dudas, fue un factor determinante para seguir adelante. Bueno, en efecto, la que fue mi primera mujer durante 25 años, a la que quería tremendamente, contrajo una enfermedad neurodegenerativa. Fue difícil aceptar esa situación y aceptar que no puedes hacer nada por evitarlo. Y en sus 2 últimos años de vida llegó a un estado en el que requería atenciones constantes. Entonces tuve que dejar el trabajo y tuve que dedicarme completamente a su cuidado. Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos, ella falleció. Yo quedé destrozado por una temporada. Pero cuando empecé a asumir lo que había ocurrido y después de la necesaria temporada de duelo, volver a trabajar fue lo que me empujó a salir adelante. En esos 2 años que te comentaba, a pesar de estar retirado y a pesar de todas las dificultades, yo seguía en mi cabeza pensando en historias y pensando en personajes. Seguía elaborando argumentos, situaciones, y eso sentía que tenía que sacarlo de alguna manera. Fue difícil, sobre todo al principio, porque vuelves a la mesa de trabajo y te das cuenta de lo que tienes en tu cabeza no sale en el papel, que has perdido el hábito, que has perdido mano, que era cuestión de seguir intentando, de seguir insistiendo, volver a coger un ritmo de trabajo y unas rutinas que también, afortunadamente, esas rutinas conseguían que me concentrase en otras cosas y olvidase de todo lo que había pasado. Roddy Snom, de Francisco Torres Linhart. Nuevo título en el catálogo de Loco Rabia. Ya podés conseguirlo en librerías y comiquerías de todo el país, o bien en nuestra tienda online. Otro sueño hecho realidad. Esto fue Loco Rabia Podcast. Rojo en la nieve, lo nuevo de Linhart. Agradecemos la participación de Francisco Torres Linhart y Rodolfo Santulo. La música es Gare Noir de Dawak. Seguinos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nuestra página web es www.locorabia.com.ar. Mi nombre es Ernesto Barrilla y esto fue una producción de Loco Rabia Editora. Te agradecemos por estar del otro lado. Realmente, en alemán se pronunciaría Linhart, porque en alemán la H no se pronuncia. Esa sería la pronunciación correcta. Sin embargo, como en España la H se pronuncia un poco como si fuera una J, se hace un poco, digamos, se dice Linhart. Entonces yo mismo y la gente aquí en España siempre a mí me llaman Linhart, y yo mismo cuando me tengo que llamar a algún sitio o me presento digo que me llamo Linhart. Con lo cual, en mi opinión, la pronunciación más correcta, aunque sea otra, sería Linhart. ¿Ok? Venga, un abrazo.